te digo con todo mi valor, conmigo cuenta tu Señor. Voy, Señor, a trabajar alegre con fervor. Sí, voy, Señor, conmigo cuenta tu Señor. Ahora en la batalla, ven, síñeme, Señor, tu célica armadura de aliento, fe y valor, para vencer las huestes del fiero tentador. Conmigo cuenta tu Señor. Voy, Señor, a trabajar alegre con fervor. Sí, voy, Señor, conmigo cuenta tu Señor. La carga que soporta la pobre humanidad, con todos mis esfuerzos yo debo aliviar, para salvar las almas doquier me toque estar. Conmigo cuenta tu Señor. Voy, Señor, a trabajar alegre con fervor. Sí, voy, Señor, conmigo cuenta tu Señor. Voy, Señor, a trabajar alegre con fervor. Sí, voy, Señor, conmigo cuenta tu Señor. Conmigo cuenta tu Señor. Conmigo cuenta tu Señor. Bienvenidos, queridos hermanos, amigos en Cristo Jesús. Les damos una calurosa y fraternal bienvenida a tu programa del estudio de la lección de la escuela sabática. Para este sábado, 26 de marzo del año 2022, tenemos la lección 13. El título es Procedimientos deshonestos. Antes de iniciar la lección, queremos mandar un cariñoso saludo a nuestros hermanos que han tenido a bien mandarnos la foto a través del WhatsApp para poder comunicar al mundo que han estado de fiesta espiritual. A todos nuestros hermanos de Colombia, un país amigo que siempre está con nosotros, les extendemos un caluroso saludo y fraternal abrazo. También estamos con nuestros hermanos de Montalbán, Caracas, Venezuela, quienes han hecho un hermoso sábado infantil. Estén viendo ustedes las fotos. A todos ellos, gratitud a nuestro Dios también por haber compartido todo lo que sucedió en ese evento. Y también tenemos un saludo especial a nuestros hermanos de Yaritagua, quien también nos han enviado las fotos del sábado infantil, un sábado hermoso que han pasado en confraternidad. Dios bendiga a todos. Vamos a iniciar la lección haciendo una oración. Gracias, Padre mío, por esta oportunidad bendita que tenemos tus hijos de estudiar tu palabra. Inspira, Señor, al maestro y a todos, danos atención para captar lo que tú quieres a través de esta enseñanza de esta semana. Dejamos todos en tus manos de amor en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, dijo el Señor en el Sermón del Monte. Satanás atacó al Señor Jesús y ataca también a su iglesia. Esas agresiones del enemigo son las que tenemos que neutralizar con la verdad del Evangelio. La iglesia de Dios tiene una misión, que es denunciar la falsedad y dar a conocer el verdadero carácter de Dios. A Cristo lo acusaron y condenaron falsamente por predicar su verdad. El pueblo que decía estar con Dios y predicar su ley con la verdad, utilizó la mentira contra el Hijo de Dios. Entonces,
levantarse para defender la verdad es la misión que tenemos hoy. Ese levantamiento no debe ser para defender nuestro yo, sino la verdad de Dios. El denunciar actos que no son verdaderos, ese es nuestro deber. La ley que Dios nos ha encomendado debe ser defendida celosamente. No importa si el violador es de nuestra congregación. Hoy estudiaremos el injusto e ilegal juicio contra el Señor. Hoy estudiaremos las falsedades que dijeron contra nuestro Señor Jesucristo. Estudiaremos cómo, a pesar que Cristo era humillado, golpeado, escupido, burlado, acusado falsamente, nunca se defendió. El silencio fue su respuesta. Con su silencio, el Señor explicó todas las respuestas que tanto líderes y sacerdotes requerían de él. El tema para hoy se titula Procedimientos deshonestos. Bienvenidos sean todos a la escuela sabática. Estamos a la mitad del libro Jesús en profecía y símbolo. Hoy estudiaremos 3 subtemas. El primer punto dice oposición sin causa. El punto 2, falso testimonio. Y el punto 3, sin respuesta ante acusaciones falsas. Vamos a comenzar el estudio de la palabra de Dios con la primera interrogante, que dice: ¿qué manipulaciones e intrigas con el propósito de quitarle la vida caracterizaron el comportamiento de los gobernantes judíos hacia el Hijo de Dios? Vamos a leer Salmos capítulo 31, versículo 13, y también capítulo 2, versículo 2. Porque he oído afrenta de muchos, miedo por todas partes, cuando consultaban juntos contra mí, e ideaban quitarme la vida. Se levantan los reyes de la tierra, y los príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido. Mateo capítulo 27, versículo 1 dice: y venida en la mañana, todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron consejo contra Jesús para entregarle a muerte. A ver, el título de la lección habla de procedimientos. Y al hablar de procedimientos se refiere a las actuaciones judiciales de los judíos en el juicio a Jesús. Un procedimiento está referido a la manera de proceder o actuar de una forma determinada, acorde con las normas judiciales, con los reglamentos, con los estatutos. Es decir, que consiste en seguir ciertos pasos predefinidos para desarrollar una labor de manera eficaz, tomando como base la ley. El salmista profetiza cómo sería el proceso judicial contra Jesús. Ahora preguntémonos, ¿qué motivó el juicio a Jesús? ¿Cuáles serían las causas o los argumentos del juicio? ¿Cuál fue el trato que le dieron al Señor durante el juicio? ¿Cuál de los jueces jurisdiccionales lo llevarían? Mira, el Señor siempre fue hostigado por aquellos que lo consideraban su enemigo. Y siempre buscaban la manera de encontrar algún error en Jesús para poder acusarlo. Claro, el error nunca lo encontrarían, porque Cristo era el Cordero puro, sin mancha, sin defecto, que no se equivoca. Así lo dice la profecía. El Señor nunca tuvo inclinación por el pecado, ¿cierto? Escrito está que los líderes de Israel habían implementado un sistema de espionaje al Señor Jesús. Lucas capítulo 6, versículo 7, dice que los escribas y fariseos lo acechaban para ver si sanaba en el sábado. El mismo Lucas capítulo 20, versículo 20, dice que enviaron espías para que
hipócritamente le preguntaran a Jesús acerca de pagar o no tributos al César. De esa manera querían encontrar alguna blasfemia que saliera de la boca del mismo Señor Jesús para acusarlo. Pero no encontraron nada. ¿Qué decía la profecía? Salmos capítulo 31, versículo 13 dice: porque he oído afrenta de muchos, miedo por todas partes, cuando consultaban juntos contra mí, e ideaban quitarme la vida. Los escribas y fariseos ponían espías por todas partes, mis hermanos. Jesús ya había sido arrestado. Judas ya lo había traicionado. Era más de medianoche. Y la bulla interrumpía el silencio de la noche de Jerusalén. El Señor estaba amarrado y muy resguardado. Él era trasladado por las calles oscuras de la ciudad. Así lo llevaron al palacio de Anás. Anás fue el primer juez terrenal que juzgó a Jesús. Anás fue sumo sacerdote cuando Cristo aún era niño. Claro, Anás ya era en ese momento muy mayor de edad, con mucha experiencia, pero con secretos ocultos en su corazón. El pueblo lo reconocía como un sumo sacerdote muy respetado. Sus opiniones eran órdenes. Incluso algunos de los hijos de Anás también fueron sumos sacerdotes después de él. Pero en ese momento, el sumo sacerdote era su yerno Caifás. El temor de los judíos era que Caifás no tenía tanta experiencia. Y eso era desventaja para ellos. Por lo cual, no se podía quizás lograr el propósito que buscaban. Es por eso que Anás tenía que ser el primero en juzgar a Jesús. Cristo sería luego acusado y juzgado formalmente ante el Sanedrín. Sin embargo, de manera preliminar, de una manera previa, fue juzgado por Anás. Y mientras Jesús estaba en casa de Anás, Caifás tiene tiempo para convocar al Sanedrín. El Sanedrín era la asamblea o consejo de ancianos del pueblo de Israel. Es como decir hoy la Corte Suprema de Justicia de la nación. Su origen se remonta a los tiempos de Moisés. Acuérdate cuando Dios le dijo a Moisés que tomara 70 varones ancianos para llevar justicia al pueblo. Solo que en aquella época los encargados de justicia eran personas muy justas. En tiempo de Moisés, aquellos encargados de administrar justicia eran personas muy rectas, a comparación de la mayoría de los integrantes del Sanedrín. El Sanedrín estaba compuesto por 71 miembros, incluido el sumo sacerdote y a otros hombres que habían tenido ese cargo. Salmos capítulo 2, versículo 2 dice: se levantan los reyes de la tierra y los príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido. El Sanedrín solamente tenía potestad para juzgar y sentenciar, no para ejecutar la sentencia. Para que una sentencia se ejecutara, se tenía que confirmar. Y la confirmación o rechazo solo era potestad del Imperio Romano. Mira, algunos sacerdotes y gobernantes del Sanedrín habían sido convencidos por Jesús, solo que no hablaban, no decían nada por miedo a ser excomulgados, con excepción, claro, de Nicodemo, que sí se declaró como seguidor de Cristo. Ahora, durante el juicio se obviaron los procedimientos, incluso querían sentenciar a Jesús sin hacer un juicio, pero llegaría el momento de Nicodemo. Nicodemo también integraba el Sanedrín y creía en Jesús. Y él dijo: juzga nuestra ley
a hombre si primero no oyere de él y entendiere lo que ha hecho? Esta interrogante produjo división en el concilio. Nicodemo les dijo que habían leyes y procedimientos que se tenían que cumplir. La ley tenía sus principios, que los veremos más adelante. Sin embargo, ese hecho hizo que para la próxima reunión ya no llamaran a Nicodemo, tampoco llamaron a José de Arimatea. Eso era para lograr su propósito de condenar a muerte a Jesús. Ellos necesitaban dos acusaciones injustas. El primero era la blasfemia y el segundo era la sedición o la rebelión contra el Imperio Romano. En caso de probarse la blasfemia, el Señor Jesús sería condenado por los judíos. Si era probada la sedición, sería condenado por los romanos. Entonces, cuando comenzó el juicio, Anás interrogó a Jesús, primero para determinar la sedición. El sumo sacerdote era muy astuto. Él pensaba arrancarle alguna declaración que probase que Jesús quería establecer un nuevo reino, creando para ello una sociedad secreta. Entonces, para lograr ese propósito, interrogó al Señor acerca de sus discípulos y sus doctrinas. Pero lo que Anás no sabía era que el Señor Jesús conocía su corazón, al igual que conocía el corazón de Judas. Cristo leía los propósitos del sacerdote como si fuera un libro abierto. Y le dijo a Anás, ¿por qué me preguntas a mí? Yo he hablado delante de todo el mundo. Siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo. Y nunca he dicho nada en secreto. Pregúntale a los que me han escuchado. Ellos te dirán lo que he dicho. Así lo escribe Juan capítulo 18, versículos 20 y 21. Es como si Jesús les hubiera dicho, yo no soy como ustedes, que engañan a mi pueblo y le ocultan la verdad, y en secreto se reúnen para matarme. Mira, mi hermano, los judíos violaron la ley desde el principio. ¿Sabes por qué? Porque sus propios reglamentos declaraban que todo hombre debía ser tratado como inocente hasta que su culpabilidad fuese probada. Entonces los sacerdotes mismos estaban condenados por sus propios reglamentos. ¿Sabes cuál fue el mal actuar de los judíos? El arresto, las burlas, los ultrajes que se dijeron antes del juicio. Luego que Jesús respondió a Anás, uno de los alguaciles se llenó de ira al ver que Anás se moría de vergüenza, porque no sabía qué responder. El alguacil abofeteó a Jesús diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Si dije algo malo, dime qué fue, pero si lo que dije está bien, ¿por qué me golpeas?, dijo el Señor. Así lo escribe Juan capítulo 18, versículo 23. Luego de ser interrogado por Anás, fue juzgado por el Sanedrín. Ahora era el turno del Sanedrín. Cuando el concilio se congregó en la sala del tribunal, Caifás tomó asiento como presidente. Para Caifás, Jesús era su rival. Caifás estaba celoso de las doctrinas y de la manera como Cristo enseñaba el Evangelio. Pero se dio cuenta que Jesús era de filiación divina. Solo que su envidia y su orgullo hizo que desterrara ese pensamiento y comenzó a burlarse. Caifás se puso altanero, exigiendo que Jesús realizase unos de sus grandes milagros delante de ellos. Mientras la gente se preguntaba, ¿será condenado como criminal este hombre que presenta una presencia y aspecto divino? Anás entendió que Jesús
sabía sus pensamientos. Y los demás sacerdotes no se atrevían a acusarle de violar el sábado, por ejemplo, por temor a que el Señor revelase sus secretos ocultos. Los judíos habían sobornado a varios testigos para que hablaran en contra del Señor. 2 de ellos dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Claro, Jesús no dijo eso. El Señor dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Esa verdad era torcida por los acusadores. Observa los 2 párrafos y fíjate que la primera palabra fue cambiada. Jesús dijo: destruid. Pero los acusadores la cambiaron por puedo. Además, Jesús no se estaba refiriendo al templo físico de Jerusalén, sino que hablaba de su propio cuerpo. También lo acusaban de despreciar las tradiciones judías y también de hablar con irreverencia de muchos de sus ritos. Finalmente, sus acusadores se enredaron en sus mentiras y el proceso no avanzaba. Todo parecía fracasar. Caifás se desesperaba por eso. Los judíos no encontraban la manera de acusar a Jesús. Había división entre fariseos y saduceos. Entonces, como no habían pruebas y Jesús guardaba silencio, el sumo sacerdote se levantó de su trono de juez. Con rostro iracundo dijo: si estuviese en mi poder, heriría al preso que está delante de mí. No respondes nada, exclamó furioso. ¿Qué testifican estos contra ti? El cordero enmudeció y no abrió su boca. Pero Caifás sabe que los judíos se irritan que alguien afirme ser el Hijo de Dios. Él sabía que cuando Cristo dijo públicamente que Dios era su Padre, los judíos quisieron matarlo. Entonces, esa era la última estrategia de Caifás. Luego dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho, dijo el Señor. Además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esas palabras traspasaron el corazón del sumo sacerdote. El miedo se apoderó de él. Es que Caifás no quería creer que en lo futuro hubiese de recibir sentencia de acuerdo con sus obras, ni quería ser juzgado por Jesús, porque sabía que estaba siendo injusto con un inocente. Y su lugar sería el infierno junto con Satanás y sus demonios. Caifás se sintió enloquecido por una furia satánica, a tal punto que para convencer a la gente que estaba totalmente indignado, rasgó su manto y pidió condenar al preso por blasfemia. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos?, dijo. He aquí, ahora habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece?, preguntó Caifás. Y condenaron a Jesús. Mira, con su actuar, Caifás se condenó él mismo. Primero, por ejercer influencia sobre los jueces para condenar a Jesús. Por la ley de Dios, quedaba descalificado para el sacerdocio. Es que había pronunciado sobre sí mismo la sentencia de muerte. Y segundo, el sumo sacerdote no debía rasgar sus vestiduras, porque la ley levítica lo prohibía bajo sentencia de muerte. Los sacerdotes estaban prohibidos de observar esta costumbre. Entonces, al rasgarse las vestiduras sacerdotales, Caifás anulaba la ley de Dios para seguir la tradición de los hombres. Ellos estaban prohibidos, mis hermanos, de rasgar las vestiduras. Así lo dice Levítico capítulo 21, versículo 10. Y Mateo capítulo 27, versículo 1 dice: y venida la mañana,
todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Jesús se había declarado hijo de Dios. Y eso para los judíos era una blasfemia. Solo que ahora se encontraban con otro obstáculo. El hecho de que Jesús dijo que es el Hijo de Dios no sería causa de muerte para los romanos. Entonces tenían que hacer aparecer la verdad de Cristo, de tal manera que parezca una tentativa de sedición política. Y con todo el odio, envidia y furia preguntaron al maestro: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Cristo estuvo sereno y callado, pero continuaron preguntándole, hasta que después de un momento y con acento de la más profunda tristeza respondió: si les digo que sí, no me van a creer. Y si les hago preguntas, no me van a responder, ni me soltaréis. Solo les digo una cosa: desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios, dijo el Señor. Después le preguntaron todos juntos: luego, ¿eres tú Hijo de Dios? El Señor Jesús les dijo: vosotros decís que soy. Entonces los acusadores y sus enemigos decían: ¿qué más testimonio queremos? Si nosotros lo hemos oído de su boca decir que es Hijo de Dios. Ese fue el delito por la cual condenaron a Jesús. Solo faltaba la ratificación de la sentencia por parte de los romanos para luego crucificarlo. Es que la blasfemia era penada con la crucifixión. Tal era la furia de la gente que gritaba: es culpable, mátenlo. De no haber sido por los soldados romanos, el Señor Jesús hubiera sido descuartizado en presencia de sus jueces y no hubiera sido clavado en la cruz del Calvario. Cristo era escupido, lo golpeaban. Adivina quién te pegó, le decían. Lo insultaban sin causa. Sin embargo, a pesar de ese desprecio, hubieron muchos que se airaron por el trato brutal con que sometieron a Jesús y la manera como lo habían sentenciado sin pruebas. Esas personas fueron los paganos, fueron los gentiles. Mis hermanos, todo el suceso y el actuar de cada hombre que acusó, escupió, agredió, maltrató y hasta mató a Jesús quedó registrado en los libros celestiales de cada uno de los que estaban allí presentes. Y un día no muy lejano, aquellos hombres viles que escarnecieron el rostro pálido de Cristo mirarán nuevamente aquel rostro en su gloria, más resplandeciente que el sol, y allí será el crujir de dientes. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué manipulaciones e intrigas con el propósito de quitarle la vida caracterizaron el comportamiento de los gobernantes judíos hacia el Hijo de Dios? El espionaje, el complot, el soborno a testigos, tergiversar la verdad, entre otros. Pregunta número 2. El subtítulo dice: oposición sin causa. ¿Qué relatan las Escrituras acerca de los engaños y conspiraciones usadas contra el inocente? Salmos capítulo 109, versículo 3 y capítulo 35, versículo 7 dicen: y con palabras de odio me rodearon y pelearon contra mí sin causa, porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa hicieron hoyo para mi alma. Jesús era odiado por los líderes de Israel. Los fariseos eran una de las sectas que pertenecía a la religión judía, que se consideraban vivir separados de lo impuro. Ellos se consideraban puros, eran muy respetados por la población y tenían gran influencia sobre ella. Sin embargo, algunos de ellos se arrepintieron y sirvieron a Jesús después de su muerte. Por ejemplo, Nicodemo y el mismo apóstol Pablo fueron fariseos.
Los fariseos creían en la resurrección de los muertos, en los ángeles y en los espíritus. Así lo dice Hechos capítulo 23, versículos 6 y 9. A comparación de los saduceos que decían lo contrario. Los dirigentes de Jerusalén habían enviado espías en busca de algún pretexto para dar muerte a Cristo. Y con palabras de odio me rodearon y pelearon contra mí sin causa, porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. El plan para prender a Jesús se inició desde el momento que el Señor comenzó a enseñar de manera correcta los 10 mandamientos de la ley de Dios, como Él mismo lo había dado en el Sinaí. La ley había sido totalmente desvirtuada por estas sectas, de acuerdo a sus propias interpretaciones. Los fariseos afirmaban que la enseñanza de Cristo se oponía a la ley, esa ley que Dios había dado por medio de Moisés. El plan de conspiración puesto en marcha consistía también en sobornar a personas para que testificaran falsamente de Cristo. Los fariseos buscan al Señor Jesús para encontrar en Él algún error para acusarlo. Los fariseos quieren ver a Cristo, al mismo tiempo que lo odian. Ellos quieren saber cómo vive, qué piensa, qué siente. Los fariseos con algunos escribas fueron en busca de Jesús. Para ellos, nuestro Señor Jesucristo era un hombre sin formación académica. Era hijo de un carpintero. Cristo no vivía en Jerusalén, sino en Galilea. Y algunos fueron expresamente desde Jerusalén para conocer al Maestro. Solo que se ocultaban entre los hombres. Ellos no querían unirse al grupo de los seguidores de Jesús, porque no querían ser descubiertos. Ellos tenían su idea totalmente formada. Para ellos, Cristo no podía ser el Mesías esperado, sino que era un impostor. ¿Por qué los fariseos odiaban a Jesús? Mira, lo que Cristo aborrece es la hipocresía, es el perjurio, es la falsedad, la mentira. Y eso era lo que practicaban los fariseos. El Señor denunciaba estos actos. Cristo reprendía y acusaba a los líderes de Israel por tomar los primeros puestos en los banquetes y también en las sinagogas, por vestir ropas ostensivas y por animar al pueblo a llamarlos rabí o maestros de la Torá. Mateo capítulo 23, versículos 2 y 3 dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Resalta, mi querido hermano, la última frase. Allí dice, dicen y no hacen. O sea, que no tienen fe. No buscan creer, ni piensan que Jesús pueda aportarles algo nuevo a sus vidas. Ellos piensan que su interpretación que hacen a la ley de Dios es la voz de Dios. Entonces Cristo reprende esa hipocresía. El Señor les dice, ustedes enseñan sobre Dios, pero no lo aman. Así que si no aman a Dios, no entrarán en el reino de Dios. Ustedes no quieren entrar en el reino de Dios y tampoco dejan que otros entren. Enseñan la ley, pero no practican los mandatos de la ley de Dios. Justicia, misericordia, fe en Dios. Ustedes dicen que son puros y se presentan como puros, pero por dentro están llenos de deseos terrenales y carnales. Pregonan justicia, pero su corazón está lleno de pensamientos y actos indignos. Parecen sepulcros blanqueados que por fuera son hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos e inmundicia. Profesan respeto por los profetas y dicen no haberlos perseguido ni matado, cuando en verdad son los mismos perseguidores y asesinos. Jesús quiso que todo su pueblo entendiera que la ley no era teoría, sino que era práctica.
La reprensión de Jesús era precisamente para que los líderes entendieran y cambiaran su forma de actuar, para que cambiaran su carácter. El pueblo era vilmente engañado y creía todo lo que los líderes religiosos predicaban. Los fariseos habían impuesto reglas de acuerdo a su conveniencia. Ellos llegaban desde Jerusalén solamente para ver si Jesús cometía alguna imprudencia con sus reglas. Por ejemplo, en una ocasión vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras o sucias. Para ellos, la ley estaba clara y se aferraban a sus tradiciones. Los fariseos y todos los judíos no comían sin lavarse las manos y se lavaban hasta el codo. También al volver de la plaza, si no se bañaban, no comían. Y hay muchas cosas que observan por tradición. Por ejemplo, la purificación de copas, de jarros y bandejas, etc. Entonces, los fariseos odian a Jesús porque Él dijo que era Dios, el Salvador del mundo. Por lo tanto, si no se arrepentían de sus pecados y pedían perdón, Dios los castigaría. Los líderes estaban envidiosos con Jesús porque la gente lo seguía, porque era perfecto, porque era Dios, era sin pecado, porque obedeció a su Padre en todo. ¿Te das cuenta? Los líderes pensaban que tenían la verdad, pero no era así. Mis hermanos, como humanos que somos, como viles pecadores, podemos actuar también como estas personas. Muchas veces podemos actuar de esta manera. Podemos decir, yo tengo la razón, yo sé cómo funciona todo, a mí nadie me va a engañar. Sin embargo, esa forma de mirar nos hace daño. Nos lleva a la infidelidad. Podemos pensar que lo sabemos todo. Por lo tanto, no queremos que nadie nos cambie las ideas. No te olvides que actuando de esa manera, también nos rebelamos contra Cristo. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué relatan las Escrituras acerca de los engaños y conspiraciones usadas contra el inocente? Las Escrituras relatan que a Cristo lo odiaron sin causa y ejecutaron un plan de persecución y espionaje para buscar un pretexto y acusarlo. Pregunta número 3. ¿Qué nos dice la pregunta número 3? ¿Qué se profetizó acerca de las acusaciones que los enemigos de Dios lanzarían contra su Hijo? Estudiaremos Salmos capítulo 109, versículo 2, también capítulo 31, versículo 18. Porque la boca del impío y la boca del engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Mateo capítulo 26, versículo 59 dice, y los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. En un mundo lleno de tinieblas, existirán siempre enemigos escondidos y listos para atacar. La profecía decía que Satanás, a través de los líderes de Israel, utilizaría como estrategia la mentira para perseguir y acusar a Jesús. Cada milagro que el Señor hacía, cada prédica y cada verso de esperanza que entregaba, era muy bien recibido por Dios, pero al mismo tiempo despertaba la envidia y el odio de los amigos de Satanás, porque la boca del impío y la boca del engañador se han abierto contra mí, han hablado de mí con lengua mentirosa, dice el Salmos, capítulo 109, versículo 2. Todo el aparato conspirador se movía de una manera desesperada para tratar de opacar la luz divina que iluminaba los corazones sedientos de la verdad y de la misericordia. Cada seguimiento y cada movimiento divino de Jesús endurecía y cegaba cada vez más los corazones de los líderes de Israel. Concilio tras concilio, reunión tras reunión,
se llevaban a cabo para buscar estrategias para deshacerse del verdadero dueño del mundo. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio, dice el Salmos capítulo 31, versículo 18. Mira, mi amigo, después que Satanás obtuviera una severa derrota en su intento de vencer a Jesús en el desierto, el diablo preparó todas sus fuerzas para oponerse a su ministerio y obstaculizar de distinta forma su obra. O sea, lo que no pudo hacer personalmente, decidió hacerlo de manera estratégica. Claro, el objetivo era el mismo y el método seguía siendo la mentira. Apenas se retiró del conflicto con la paliza recibida en el desierto, el diablo se reunió con sus ángeles y aprobó sus planes para cegar aún más la mente del pueblo judío, a fin de no reconocer a Jesús como el Mesías. ¿Qué hizo el diablo? Satanás se planteaba obrar mediante los líderes de Israel para que odiaran a Jesús. O sea que los dirigentes de Israel llegaron a ser instrumentos de Satanás para pelear contra el Salvador. Mateo capítulo 26, versículo 59 dice: y los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Una de las estrategias planeadas por el diablo contra Jesús era acusarlo ante sus discípulos y a sus discípulos acusarlos ante el Señor. ¿Te das cuenta? ¿Has escuchado hablar la frase divide y vencerás? Esa es una frase muy usada por los líderes actuales, especialmente de la política, ¿cierto? Esa estrategia es la que utilizó el diablo contra Cristo. Así ha obrado Satanás desde que mostró su descontento en el cielo. Por ejemplo, ¿qué decían los líderes a los discípulos? En una oportunidad, los envidiosos rabinos preguntaron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? En otras palabras, el diablo trataba de confundir a los discípulos para que se separaran de Jesús. Es decir, que había una envidia tremenda. Aquellos maestros de la ley eran consumidos por la cólera. No toleraban la misericordia de Dios hacia los gentiles, esa misericordia que ellos rechazaban. Pero claro, el Señor lo sabía todo. Él mismo contestó las acusaciones hechas a sus discípulos y les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Andad pues y aprended qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, a arrepentimiento. Eso fue una tremenda lección para los considerados maestros de la ley y una tremenda paliza para Satanás. Es decir, el Señor le dijo: ¿saben qué? Ustedes se creen puros y piensan que han alcanzado la vida eterna, pero están en la lista que junto a Satanás irán al lago de fuego que arde con azufre. Los mismos demonios sabían que Jesús era el Mesías y venía del Padre, solo que ellos no querían ni quieren que la gente se aparte del poder satánico. Los mismos espías escuchaban de boca de los endemoniados el reconocimiento de Jesús como hijo del Dios Altísimo. Acuérdate del endemoniado gadareno. Y los líderes escuchaban a los mismos demonios que reconocían a Jesús como hijo de Dios, pero no lo creían. Cada vez se sumergían más en su orgullo y envidia. Mis hermanos, el diablo no ha cambiado de estrategia. Él sigue trabajando para dividir al pueblo de Dios. Es por eso que ves constantemente que nos acusan de guardar el día sábado. El diablo está con cólera
Y conforme se le acabe el tiempo, ese odio se va incrementando hacia nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos mantenernos firmes en la fe de Cristo. Debemos dejar que el Señor obre en cada uno de nosotros. Debemos orar siempre para que Dios quite de nuestros corazones el orgullo, la envidia y el egoísmo. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué se profetizó acerca de las acusaciones que los enemigos de Dios lanzarían contra su Hijo? La profecía dijo que utilizarían la mentira para llevar a cabo su plan contra Jesús. Utilizaron falsos testimonios para acusarlo. Pregunta número 4. El subtítulo dice falso testimonio. A pesar de que el 9º mandamiento y de muchos textos bíblicos que prohíben expresamente el falso testimonio contra el prójimo, que se presentó contra Jesús, vamos a estudiar siempre el libro de los Salmos, capítulo 27, versículo 12, capítulo 35 y versículo 11. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Se levantaron testigos falsos, me demandaron lo que no sabía. Mateo capítulo 26, versículos 59 al 61 dice, y los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos venían, pero no lo hallaron. Y a la postre vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Israel transgredía los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y el 9º dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Sin embargo, a Jesús lo difamaban cada vez más. Los judíos tenían muchos testigos falsos que constantemente seguían a Jesús buscando pruebas para acusarlo. Entonces, como no las encontraban, recurrían al soborno para comprar a esas personas para que dieran falso testimonio. No debemos olvidar que el diablo quiso también sobornar a Jesús, pero no lo consiguió. Ahora sobornaba testigos falsos para que testificaran contra el Señor. Cristo había denunciado a los sacerdotes y escribas y los había llamado hipócritas y homicidas. Es que la profecía decía claramente que eso iba a suceder. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Se levantaron testigos falsos, me demandaron lo que no sabía. Así lo dice Salmos capítulo 27, versículo 12 y también capítulo 35, versículo 11. Como no encontraron nada, comenzaron a levantar falsos testimonios contra el Señor. Las falsedades que presentó el Sanedrín ante el tribunal romano fueron 3. El primero, pervertir al pueblo. El segundo, prohibir pagar tributo al César. Y el tercero, considerarse a sí mismo el Mesías, rey de los judíos. Los líderes decían que Jesús quería rebelarse contra Roma y quería formar su reino terrenal, pero no tenían pruebas. Claro que de ser cierto, el castigo de sedición se castigaba con la pena de muerte, por alta traición. Mateo capítulo 26, versículo 59 al 61 dice, y los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos venían, pero no lo hallaron. Y a la postre vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Como ya lo dijimos en la pregunta 1, Cristo no dijo que podía derribar el templo de Jerusalén. Él dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Eso era un falso testimonio, porque Jesús no hablaba del templo físico de Jerusalén,
sino de su propio cuerpo, que al tercer día iba a resucitar. Jesús con mucha paciencia escuchaba los testimonios contradictorios de sus enemigos, pero él no pronunció palabra en su defensa. Mira, la vida de Cristo es muy bien ilustrada con la vida de José, el hijo de Jacob. ¿Sabes por qué? Porque la causa de la venta de José como esclavo fue por envidia. Sus hermanos lo vendieron por envidia, ¿verdad? Ellos querían evitar que José fuera superior a ellos. Cuando lo vendieron, lo llevaron a Egipto. Y sus hermanos se alegraron porque pensaban que ya no serían molestados más por sus sueños. Por lo tanto, habían evitado precisamente que lo que José soñaba se cumpliera. Pero eso no sirvió de nada, porque al final sus hermanos le sirvieron tal y como Dios lo había ordenado. A Cristo también le sucedió lo mismo. Sus hermanos hebreos, los sacerdotes y dirigentes judíos, le tuvieron envidia y pensaron que perderían su fama y sus atenciones. Entonces, para evitarlo, lo mataron. Pensaron que matándolo impedirían que llegase a ser rey. Sin embargo, sus actos provocaron que el Señor sea nuestro Rey eterno. Ahora, José como siervo se convirtió en el salvador de la familia de su padre. Pero eso no aminoró la culpa de sus hermanos. De la misma manera, la crucifixión de Jesús a mano de sus enemigos lo hicieron salvador de la humanidad, salvador de la raza perdida y soberano de todo el mundo. Sin embargo, el crimen de sus asesinos fue tan abominable que incrementó la culpa de sus enemigos. Mis hermanos, cada mandamiento de la ley debe ser observado a plenitud. Nadie está libre de los falsos testimonios contra alguien. Recordemos que toda vulneración de la ley está siendo registrada en los libros del cielo. Oremos, mis hermanos, para no caer en estos hechos. Sirvamos a Dios de acuerdo con su ley. Evitemos la mentira. Esforcémonos para caminar en la verdad. ¿Cuál sería la respuesta? A pesar del 9º mandamiento y de muchos textos bíblicos que prohíben expresamente el falso testimonio contra el prójimo, ¿qué se presentó contra Jesús? Se presentaron falsos testigos con testimonios falsos. Pregunta número 5. ¿Qué falso testimonio se pronunció? ¿Qué se debe concluir acerca de la conciencia de tales personas, quienes habían visto tantas bendiciones que Jesús derramó sobre la gente y aún así mintieron? Sigamos estudiando el libro de los Salmos, capítulo 35, versículo 11. Se levantaron testigos falsos. Me demandaron lo que no sabía. Marcos capítulo 14, versículos 55 al 58 dice: y los príncipes de los sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, mas no lo hallaron, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le oímos decir, yo derribaré este templo que es hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. El juicio de Jesús, de acuerdo con la ley judía, era terriblemente ilegal. Las leyes judías protegían los derechos de los acusados. Todo eso fue ignorado y fue deliberadamente quebrantado por aquellos que estaban determinados en matar a Jesús. El Señor fue condenado a muerte por el Sanedrín, que era el tribunal supremo judío en aquella época, y estaba formado por sacerdotes, escribas y ancianos por partes iguales, ¿cierto? Pero la ley que juzgaba a las personas tenía sus principios. ¿Cuáles eran esos principios? El principio de diurnidad, que señalaba que los procesos debían llevarse a cabo completamente en el día, antes de la puesta del sol. Pero el juicio fue a oscuras. Luego tenemos el principio de publicidad, que disponía que las sesiones debían realizarse en una plaza pública. Primero,
fue en la casa de Anás y luego en el Sanedrín. Luego tenemos el principio de garantía de audiencia, que permitía al acusado la posibilidad de defenderse por sí o a través de cualquier persona judía. Ahora, ¿qué pasaba cuando una persona daba falso testimonio? Allí se aplicaba el principio de misma pena para falso testimonio. O sea, cuando un testigo testificaba falsamente de un acusado, también recibía la pena que correspondía al delito calumniosamente imputado. Por ejemplo, en el caso que el Sanedrín hubiera aplicado la ley judía de manera correcta, quien hubiera muerto eran los testigos falsos, por mentirosos. ¿Sabes por qué? Porque se violó el principio de misma pena para falso testimonio. Lo que pasaba era que Nicodemo, otro miembro del Sanedrín, como ya te lo dije, interrogó minuciosamente a los dos testigos presentados contra Jesús y los hizo caer en contradicciones. Y a pesar de demostrarse la mentira, no fueron castigados. Es decir, mis hermanos, que todo el proceso judicial de Jesús fue injusto. Desde la detención fue todo irregular, porque se basó solamente en la información de Judas. Una vez arrestado, Jesús fue juzgado de inmediato. El Sanedrín se reunió en la casa de Caifás, mas no en su sede judicial. Esto era abuso de autoridad. Por lo tanto, el juicio debía ser nulo. Caifás, el sumo sacerdote, infringió la ley judía al actuar como juez y como acusador al mismo tiempo. El actuar del sumo sacerdote condicionó al resto de los miembros del Sanedrín. En ese entonces se consideraba que el sumo sacerdote no se equivocaba y era justo. Pero Caifás violó la ley judía al permitir que la guardia maltratara y abofeteara a Jesús en su presencia. Eso atentaba contra la ley, que protegía al acusado hasta su condena. Y los príncipes de los sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, mas no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le oímos decir, yo derribaré este templo, que es hecho a mano, y en 3 días edificaré otro, hecho sin mano. Durante el juicio, los acusadores obviaron lo más importante. Primero, dejaron de lado los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y segundo, no tomaron en cuenta los rollos sagrados que contenían las profecías, donde estaba escrita la misión del Señor. Sin embargo, lejos de ser justos en el juicio, respondían a sus apetitos de odio. Elena G. de White dice que los enemigos de Jesús sabían que la purificación del templo era una manifestación de un poder más que humano. Por mucho que odiasen a Jesús, no lograban librarse del pensamiento de que podía ser un profeta enviado por Dios para restaurar la santidad del templo. A Cristo lo acusaban como si fuera un terrorista que quería destruir el templo de Jerusalén. Era tan evidente la mentira que ni siquiera los falsos testigos se ponían de acuerdo, sino que se enredaban en sus propias falsedades. Para estos falsos testigos era más difícil estar de acuerdo en una mentira sólida que decir la sencilla verdad. Mis amigos, Cristo tuvo paciencia, incluso hasta con aquellos que lo consideraron un enemigo. El Señor es tardo para la ira, y de eso nos ha dado muchas evidencias. Vamos a la respuesta. ¿Qué falso testimonio se produjo? Yo derribaré este templo, que es hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. ¿Qué se debe concluir acerca de la conciencia de tales personas, quienes habían visto tantas bendiciones que Jesús derramó sobre la gente, y aún así mintieron? Fueron inducidos por Satanás a mentir.
y sobornados por los líderes para testificar falsamente de Jesús. Pregunta número 6. El subtítulo dice, sin respuesta ante acusaciones falsas. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a las falsedades que se pronunciaron en su contra? ¿Qué principio estableció para todos los que estuvieran en una situación similar, mintiendo y condenados inocentemente? Vamos a estudiar Salmos capítulo 38, versículos 13 y 14. Mas yo, como si fuera sordo, no oía, y estaba como un mudo que no abre su boca. Fui pues como un hombre que no oye, y que en su boca no tiene reprensiones. Mateo capítulo 27, versículos del 12 al 14 dice, y siendo acusado por los príncipes de los sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y él no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. La sentencia ya estaba dada, pero faltaba la ejecución de la pena de muerte. Para lograrlo, Pilato tenía que confirmar esa sentencia. El verdadero cordero estaba siendo llevado al matadero. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como oveja, enmudeció, dice la profecía. El Señor solo callaba. Como si fuera sordo, no oía. Y estaba como un mudo que no abre su boca. Fui pues como un hombre que no oye, y que en su boca no tiene reprensiones. En tiempos de Jesús, el Imperio Romano concedía al Sanedrín, que estaba compuesto por 71 miembros, el derecho de administrar justicia entre el pueblo según sus propias leyes, pero no le concedía el derecho legal para ejecutar a los sentenciados. Jesús fue acusado y procesado por el Sanedrín por delitos religiosos, específicamente por blasfemia o profanación de lo sagrado. En la ley hebrea, este delito era sancionado con la pena de muerte por crucifixión. Entonces, como Jerusalén estaba bajo el dominio del Imperio Romano, las sentencias de muerte debían ser confirmadas por el gobernador romano, que en ese entonces era Poncio Pilato. Así que, como el Sanedrín había sentenciado a Jesús a la pena de muerte, Pilato tenía que homologar esa sentencia y ordenar al Sanedrín su ejecución. Mateo capítulo 27, versículo del 12 al 14 dice, y siendo acusado por los príncipes de los sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y él no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Era un juicio más a que era sometido el Señor Jesús. Solo que esta vez era en la corte de Pilato. Jesús, cual oveja, no abrió su boca. Él seguía guardando silencio. Solo escuchaba las acusaciones y contradicciones de sus hermanos en el juicio. Ejemplo para nosotros en nuestras acusaciones. Sí, mis hermanos. Nosotros debemos solamente callar ante las acusaciones, tal y como lo hizo el Señor. Mira, cuando Jesús fue llevado a Pilato, no creas que fue amablemente recibido. Pilato lo veía con furia. El gobernador había sido despertado de la comodidad de su dormitorio, y eso lo puso iracundo. Él se preguntaba, ¿qué persona importante está siendo juzgada a esta hora para que vengan a despertarme? Cristo estaba atado como un preso. En derredor de él estaba la guardia de soldados. Y el tribunal se llenaba rápidamente de espectadores. Afuera, cerca de la entrada, estaban los jueces del Sanedrín, los sacerdotes, los príncipes, los ancianos y la turba. Pilato miró primero a los hombres que estaban resguardándolo, y luego fijó su mirada en Jesús. Y se sorprendió al verlo.
Pilato había juzgado toda clase de criminales, pero nunca antes había comparecido ante él un hombre que llevase rasgos de tanta bondad y nobleza. En su cara no vio ni siquiera algún signo de culpabilidad, ni expresión de temor. Tampoco expresaba signos que demostrara ser un criminal, sino que vio a un hombre de porte sereno y digno, cuyo rostro llevaba el sello del cielo. Pilato recordó que su esposa le había contado las maravillas de sus obras, pero luego con voz de mando dijo: ¿Quién es este hombre? ¿Y por qué le habéis traído? ¿Qué acusación presentáis contra él? Los judíos se quedaron desconcertados porque no podían comprobar las acusaciones contra Cristo. Algunos dijeron que era un impostor, pero Pilato volvió a preguntar: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Los sacerdotes, airados, solo dijeron: si esto no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Ellos buscaban la confirmación de la sentencia. Eso era lo que ellos querían. Ellos estaban ansiosos de escuchar eso. Pilato sabía que Jesús había resucitado a Lázaro después de 4 días de muerto. Es por eso que pidió pruebas antes de sentenciarlo. Allí estaban también los falsos testigos, que comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación, prohíbe dar tributo al César. Además dice que él es el Cristo, el Rey. O sea que eran 3 acusaciones, pero ninguna tenía fundamento, ¿ves? Pilato no creía que Jesús hubiese tramado algo contra el gobierno, sino que estaba convencido que había un complot para destruirlo. Entonces, preguntando a Jesús, dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, contestó el Señor. Pero mientras hablaba, su semblante se iluminó, como si un rayo de sol resplandeciese sobre él. Cuando escucharon, tanto Caifás como sus amigos comenzaron a decir que Jesús era culpable. Pero Cristo callaba. Todos exigían la sentencia de muerte. El confuso Pilato, viendo que Jesús no contestaba a sus acusaciones, le dijo: ¿no respondes algo? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió. Jesús sabía que el Espíritu Santo contendía con Pilato. Y Pilato se preguntaba: es increíble cómo este hombre no se interesa en salvar su vida. Escuchando tanto insulto, tanta burla, y él no responde. Luego Pilato llevó a Jesús aparte y le volvió a preguntar: ¿eres tú el rey de los judíos? Mira, mi amigo, Jesús siempre da oportunidad a todos. Y también le dio una oportunidad a Pilato de reconocer su convicción. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Dices tú esto por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros de mí? Es como decir: ¿son las exigencias de los sacerdotes y el pueblo? ¿O es el deseo de recibir luz de Dios lo que te motiva a preguntar? Pilato entendió perfectamente el mensaje del Señor, pero el orgullo estaba en su corazón. Pilato no quiso reconocer la convicción que se apoderaba de él. ¿Soy yo judío? Es tu gente y los líderes que te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?, dijo Pilato. Mis hermanos, cuán dañino es el orgullo. Cristo le dio también la oportunidad a Pilato para que lo reconociera como el Mesías, pero no lo hizo. Su orgullo y su poder pudieron más. Vayamos a la respuesta. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a las falsedades que se pronunciaron en su contra? La respuesta fue el silencio. ¿Qué principio estableció para todos los que estuvieran en una situación similar, mintiendo
y condenados inocentemente. Ser pacientes, escuchar y callar. Hemos llegado al final de la lección. Estamos en la pregunta número 7, que dice: ¿qué tipo de respuesta dio Jesús a tal situación? ¿Cómo pueden sus hijos aprender a pagar el mal con buenas obras, como Él lo hizo? Estudiaremos Salmos, capítulo 109, versículo 5, y capítulo 38, versículo 20. Y me han devuelto mal por bien, y odio por amor. Y pagando mal por bien, me son contrarios, por seguir yo lo bueno. El odio de los líderes hacia Jesús no tenía causa. El Señor extendió su amor, su gracia a sus adversarios, pero ellos despreciaron todo. Dicho en otras palabras, satánicamente odiaban a Jesús. Los dirigentes de Jerusalén enviaron espías en busca de algún pretexto para matarlo. Él vino al mundo no para pelear contra ellos, sino para salvarlos y darles luz, porque su mente estaba oscura. El diablo los había tomado como sus esclavos en el mal. Todo lo que el Señor hizo era hecho por amor a la humanidad, su respeto por la ley y su poder de librar al hombre del pecado y de la muerte. Es por eso que Salmos dice: y me han devuelto mal por bien, y odio por amor, y pagando mal por bien, me son contrarios, por seguir yo lo bueno. Así dicen los Salmos. El autor de los 10 mandamientos fue ejemplo del hermoso principio: amad a vuestros enemigos, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino bendiciendo y haciendo el bien. Cada milagro de Jesús, cada obra en favor de los publicanos, los paganos, los samaritanos, los gentiles, era una invitación para que los sacerdotes y maestros se unieran a Él, porque vio que estaban sujetados por el prejuicio y la tradición. Mis hermanos, Cristo hizo todo lo posible para atraer a los rebeldes. Por ejemplo, cuando Cristo curó a un leproso, daba a los sacerdotes un testimonio que estaba destinado a desarmar sus prejuicios. Ese milagro es una enseñanza del Señor, de limpiar el alma del pecado. Fíjate, el leproso tenía envenenado todo su cuerpo. La lepra es muy contagiosa. Incluso cuando Jesús estaba frente a esta persona enferma de lepra, los discípulos trataron de impedir que lo tocase, porque el que tocaba a un leproso se contagiaba y se volvía inmundo. Sin embargo, cuando Jesús puso su mano sobre el leproso, no se contaminó. ¿Sabes por qué no se contaminó? Porque Jesús le impartió un poder vivificador que le quitó el mal. Nadie podía curar la lepra. Solo Dios lo pudo hacer. Ahora, el pecado es también lepra. El pecado es mortífero. Es imposible de ser eliminado por el poder humano. Solo el Señor Jesús es quien lo cura. Entonces, cuando Cristo pagó con su amor la maldad de sus enemigos, el Señor perdonó la maldad de quienes lo acusaron injustamente. Cristo estuvo en el tribunal de Pilato, oyó los insultos, pero nunca respondió a las falsas acusaciones presentadas. Él guardaba silencio, y su silencio era elocuencia. Era como una luz que resplandece del interior al exterior del hombre. Pilato había tenido la oportunidad de recibir la luz. Es por eso que no quería condenar a Jesús. Y cuando preguntaba al Señor: ¿qué has hecho?, el Señor le mostró una luz inmensa. Le explicó claramente su propia misión. Cristo le dijo que no estaba buscando un reino terrenal. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, dijo el Señor. Entonces Pilato le dijo: luego, ¿eres tu rey? Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio
de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. La luz para Pilato era enorme. ¿Qué es la verdad?, dijo el gobernador. Mis hermanos, es muy hermosa la enseñanza del Señor. Cristo estaba siendo juzgado, pero él aprovechaba las oportunidades para continuar predicando la verdad. El Señor, a pesar de ser golpeado, a pesar de estar siendo juzgado para recibir su condena, él seguía iluminando incluso a los gobernantes. Lo hizo con Pilato y también lo hizo con Herodes. ¿Sabes por qué Herodes no quiso condenar a Jesús? Mira, antes del juicio al Mesías, Herodes y Pilato estaban enfrentados, estaban peleados. Pero por causa de Cristo, se amistaron nuevamente, ¿cierto? Cuando Jesús era juzgado por Herodes, y éste le puso ropa de rey para burlarse de él, su gente se inclinaba para adorarlo, a manera de burla. En esos momentos vieron resplandecer la gloria de Jesús. De tal manera que cuando se burlaban de él, muchos retrocedieron y tuvieron miedo. Hasta Herodes vio y se sintió convencido. Los últimos rayos de la luz misericordiosa resplandecían sobre su corazón endurecido por el pecado. En ese momento, Herodes comprendió realmente que Jesús no era un hombre común, porque la divinidad había resplandecido a través de la humanidad. El rey, al ver con sus propios ojos, cuando Cristo estaba rodeado de burladores, adúlteros y homicidas, sintió que estaba contemplando a un Dios sobre su trono. Sin embargo, a pesar de ser humillado de tal manera, Cristo no abrió su boca. Es decir, ninguno de los dos gobernantes se quedó sin ser advertidos por Jesús. A Pilato se le comunicó que Jesús era el Hijo de Dios a través de un sueño a su esposa. Pilato sabía que Jesús era el Mesías. No es que Pilato actuó sin conocimiento de causa, no. Cristo había orado tanto por Herodes como por Pilato. Y en respuesta a la oración del Señor, la esposa de Pilato fue visitada por un ángel del cielo. La esposa de Pilato no era judía, pero Jesús, en el sueño, le mostró todo lo que iba a suceder. Ella vio a Jesús conversando con Pilato y sin dudarlo entendió su misión. La esposa sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Ella vio a Cristo atado como un criminal siendo juzgado, condenado en un tribunal por su esposo y entregado a sus homicidas. Ella vio la debilidad de Pilatos de no poder mantenerse firme en la decisión de dejar libre a Jesús. ¿Qué más vio? Vio la cruz levantada en el Calvario y la tierra envuelta en tinieblas. Escuchó el misterioso clamor: consumado es. Además, Dios le mostró lo más hermoso de Jesús. Ella vio a Cristo sentado sobre una gran nube blanca, mientras toda la tierra oscilaba en el espacio, y sus homicidas huían de la presencia de su gloria. Ese sueño era lo que contó a su esposo Pilato. Y pagando mal por bien, me son contrarios. Por seguir yo lo bueno, dice el Salmo. Finalmente Pilato cedió a la presión de las autoridades religiosas y a la gente. Se lavó las manos y condenó a Jesús. El Señor fue sentenciado por el Sanedrín por el delito de blasfemia, y por los romanos fue sentenciado políticamente por el delito de sedición contra el Imperio Romano. Porque dijeron que Cristo se había llamado Rey de los judíos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué tipo de respuesta dio Jesús a tal situación? Una respuesta de amor. ¿Cómo pueden sus hijos aprender a pagar el mal con buenas obras, como Él lo hizo, perdonando y ayudando a sus enemigos? Cristo vino a salvar al mundo. Él vino a enseñar la ley tal y cual como se la entregó a Moisés en el Sinaí. Sin embargo, los líderes de Israel no comprendieron las bondades y la tergiversaron a su manera. Entonces, cuando vino Cristo y a través de sus enseñanzas la hizo delicia para el pueblo, los líderes sintieron envidia y no aceptaron la hermosura de sus prédicas. Para ellos,
el Mesías no podía ser Jesús, a pesar de ver tantos milagros en el pueblo. Fue tanta su envidia que, inducidos por el diablo, conspiraron contra Jesús, lo acusaron y lo mataron injustamente. La oposición ejercida, sus odios, sus egoísmos, no afectaron a Cristo. El Señor fue odiado sin existir motivos. Tanto los escribas como los fariseos espiaban a Jesús y mediante su servicio de inteligencia buscaban algún error para acusarlo, pero no lo encontraron. Al contrario, el Señor dio muestras de su infinito amor, de respeto por la ley, de su poder para librarlos del pecado y de la muerte. Solo que como no lo encontraron, sobornaron a personas para que testificaran falsamente en contra del Señor Jesús. Todo el juicio estuvo lleno de ilegalidades, de irregularidades. Los judíos no respetaron los principios que sus propios reglamentos ordenaban. No respetaron la ley que decía que ningún acusado podía ser juzgado ni golpeado sin que antes fuese hallado culpable. Es que Satanás no quería que a Jesús lo juzgaran con la ley. Mira, el Señor primero fue interrogado por Anás, luego fue juzgado por el Sanedrín, y por más acusaciones falsas que hacían, no encontraron pruebas para acusarlo ante Pilato. Cada falsedad se enredaba con otra. Es que ellos querían acusar a Cristo de sedición y blasfemia, y se agarraban de todo para lograrlo. Incluso Herodes ni Pilato encontraron causa para condenarlo, pero el odio hizo que la gente exigiera la condena a muerte. Pilato dio muestras de flaqueza al no mantenerse firme en dejar libre a Jesús, pese al aviso de su esposa. El Señor no respondió a ninguna de las ofensas ni a las burlas que sus enemigos hacían. El Cordero fue llevado al matadero y enmudeció y no abrió su boca, sino que a pesar de estar siendo juzgado, entregó a Herodes luz. Solo que Herodes sintió temor cuando vio que al burlarse él y su gente de Jesús, muchos retrocedieron. Herodes reflexionó y vio a Cristo sentado en un trono como un Dios. Es por eso que no lo condenó. Y no solo a Herodes le dio luz, sino también al mismo Pilato, cuando le dijo que él era el Mesías. Mis hermanos, mientras que los enemigos entregaban odio, el Señor entregaba amor. Mientras al Señor le pagaban con mal, Él hacía el bien. Nosotros debemos entregar bien por mal, tal como lo enseñó el Señor Jesús. La única defensa contra el mal consiste en que Cristo more en el corazón por la fe en su justicia. Que Dios los bendiga a todos mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, nos despedimos en esta ocasión invitándoles, por favor, acá abajo va a salir el número del WhatsApp a donde ustedes se pueden comunicar para que puedan integrar el grupo y mandar sus fotos, sus videos. También con gusto vamos a recibirle en el correo electrónico que tenemos de la iglesia, y nosotros va a ser de mucho ánimo espiritual poder compartir al mundo el trabajo misionero que se está realizando. Todo sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Nos despedimos con una oración. Gracias, Padre mío, por la oportunidad bendita. Permite que pasemos un hermoso sábado, Señor, convocando a todos nuestros hermanos que hemos escuchado el bendito mensaje. Ayúdanos también a invitar al pecador, que nuestro llamado no cese, Señor, en cada instante para el arrepentimiento de nuestras almas. Gracias, y permite que nos volvamos a encontrar pronto en el nombre de Jesús. Amén.